Suscríbete a La Verdad se dice para ver los videos más relevantes de El Salvador. Gracias, licenciado. Diputado Jorge Castro. Gracias, presidente. Muy bienvenido. Un gusto. A su juicio, y quisiera como respuestas concretas, ¿cuáles han sido los desaciertos de las anteriores asambleas legislativas en las elecciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cuál es su opinión, jurídicamente hablando, de revivir, hablo de la reviviscencia, de algo que ya no tiene existencia jurídica? Esas serían, gracias. Bueno, muy buenas preguntas. La primera, no podría juzgar lo que anteriores asambleas hayan hecho. Más bien los exhorto a ustedes a que puedan elegir magistrados independientes, imparciales y con idoneidad técnica. La independencia de los magistrados supone que esté libre de injerencias, tanto de afuera del órgano judicial como de dentro. La imparcialidad es de jueces que aseguren que únicamente van a tener respeto por la ley y por el derecho. Y la idoneidad técnica, que a mí me parece que es un elemento que la Asamblea Legislativa debe tener mucha rigurosidad, supone que los jueces sean idóneos para resolver casos complejos. A la Corte Suprema de Justicia solo llegan casos complejos y se requieren personas con mucho criterio técnico para que puedan resolverlo. Con relación a la reviviscencia... Perdón, lo que pasa es que yo pienso que un candidato a magistrado debería de agarrar postura jurídica. Yo le hice una pregunta concreta. Yo le dije a usted que cuál era su... Porque en todo caso sería, no, han hecho todo bien. Pero mi pregunta fue concreta. Si usted considera que las anteriores asambleas no han seguido un procedimiento adecuado, ¿verdad?, en la elección de los magistrados, o si usted cree que sí. Fíjese que se han elegido magistrados con una alta cualificación técnica. El caso del magistrado Carlos Sánchez, por ejemplo. El caso del licenciado Rodolfo González, por ejemplo. El caso del licenciado Miguel Alberto Trejo. Entonces, en algunos casos se ha valorado jueces sumamente técnicos. Ahora, con relación a la reviviscencia o reincorporación al ordenamiento jurídico de una norma que ya ha sido derogada, ese es un mecanismo jurídico, es un instrumento que la Sala Constitucional ha utilizado cuando expulsa del ordenamiento jurídico una norma inconstitucional. Entonces queda una laguna jurídica que es necesario suplirla por razón de seguridad jurídica. ¿Y qué es lo que se hace? Se revive o se reincorpora al ordenamiento jurídico una norma que está derogada para que no quede ese vacío jurídico en la aplicación del derecho. Se lo voy a poner con un ejemplo muy práctico que se utilizó en la sala. Se tuvo el caso... Perdón, licenciado, en aras del tiempo. Yo entiendo que es la figura de la reviviscencia. Le preguntaba su opinión nuevamente, su postura jurídica, si está de acuerdo, claro, en la figura de la reviviscencia. Sí, perfectamente estoy de acuerdo, porque es un mecanismo que se ha utilizado en Italia, se ha utilizado en Colombia, se ha utilizado en El Salvador, a nivel de Sala Constitucional. Aun cuando la normativa no faculta, y aun cuando de alguna manera el principio de legalidad se violenta. Lo que pasa es que tiene que verlo a nivel de principios y a nivel de ponderaciones. ¿Qué desea? ¿Una laguna? ¿O desea una norma que el juez la pueda aplicar mientras la Asamblea Legislativa modifica la norma? O sea, se trata de un trabajo de ponderación. Eso es lo importante. Yo creo que la reviviscencia es buena porque da plazo para que la Asamblea Legislativa modifique la disposición de acuerdo a lo que se establece en una interpretación de la sentencia. Claro, el problema es que se está realizando un mecanismo sumamente pretoriano. Para eso necesitamos una modificación o más bien una nueva ley de procedimientos constitucionales que pueda tener en cuenta estas tipologías nuevas. Tipología de sentencias manipulativas, sentencias de efectos diferidos, en fin. Es algo que se debiera de solucionar en una ley de procedimientos constitucionales, pero yo creo que ya debemos de señalar de que esa distinción clásica que vemos en los manuales de derecho constitucional entre sentencias estimatorias o desestimatorias ya es algo superado. La realidad supone problemas complejos, requiere sentencias que ponderen efectos,
y ahí es que se toman en cuenta estas tipologías. Gracias. Solo repregunta antes de hacer mi intervención. Por favor, diputado Caleb. ¿Quién legisla, licenciado Martín? ¿Legislan ustedes? Muy bien. No es la Sala de lo Constitucional. Nunca se ha dicho que la sala legisla. No es la Sala de lo Constitucional. La Sala Constitucional no legisla. Muy bien. Ok, diputado Caleb Navarro. Bienvenido, candidato Martín Alexander Martínez. Nos llama la atención sus interpretaciones, ¿verdad? A la Constitución y a la ley. Me doy cuenta que desde cuándo está usted, perdone, como colaborador jurídico de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Tengo varios años, creo. ¿Cuándo unos 15 años. 15 años. Muy bien. 15 años. Muy bien. Tengo algunas consultas que hacerle o preguntas sobre la emisión de sentencias que realizó la anterior Sala de lo Constitucional, en la que derogó indirectamente el Código de Salud. Esa es una. Y le voy a dar un ingrediente extra, ¿verdad? Aun cuando no era acto de objeto de controversia, es decir, existió una citra petita. Y lo que se restó de facultades necesarias e indispensables para el control de la pandemia COVID-19. Esa sería una, ¿verdad? De todas ellas. La segunda sería, ¿cómo interpreta usted la facultad de este primer órgano del Estado con respecto al artículo 186 de la Constitución, cuando establece que la Asamblea Legislativa tiene la facultad de destituir a los magistrados? ¿Qué interpreta usted por ello? Bien. La Constitución, en el artículo 186, establece además, esa sería la tercera pregunta, establece además que se hará la destitución acorde a lo que establece la ley, pero no está normado. ¿Qué opinión le merece usted? ¿Y qué opina usted, en cuarto lugar, sobre la aplicación directa a la Constitución en la violación en las violaciones a la Constitución? Esas 3-4 preguntas serían, candidato. Wow. Trataré de contestarlas lo Yo más se las puedo breve. repetir si usted no las apuntó. Excelente. Si gusta, empecemos por la última. La destitución de magistrados es un proceso sancionatorio. El artículo 186 sí le da a la Asamblea Legislativa la facultad, pero también establece con causas establecidas en la ley. ¿Y cuáles son las causas? Esas causas puede hacer usted una integración con la ley de la carrera judicial, particularmente del artículo 2, que esa sí se va a hacer de aplicación para jueces dentro del periodo que estén en los 9 años. ¿Dónde dice eso en la Constitución? No lo dice la Constitución, pero usted puede hacer una integración. ¿Okay? La ley de alguna manera está desarrollando ese artículo 186, pero me gustaría que... Entonces, solo para récord, entonces usted en la pirámide de Kelsen está ubicando usted una norma secundaria y violando la supremacía constitucional, porque si hablamos del artículo 186, dentro de la pirámide de Kelsen estamos en que la Constitución está en la cúspide, ¿verdad? Y luego las leyes secundarias y todo ello viene hacia abajo. Entonces, usted con lo que me está diciendo es que tendría más validez la norma secundaria que la misma Constitución. No, lo que sucede es que la ley es desarrollo de la Constitución y de alguna manera la Constitución dice por causas establecidas en la ley. Por tanto, hay una remisión expresa a la ley. Entonces, se tiene que ir usted a la ley de la carrera judicial, particularmente los artículos 2 y 4 de la ley de la carrera judicial, y seguir el procedimiento al respecto. Ahora, sobre eso me gustaría tocar algo. La ley de la carrera judicial establece causas y establece procedimientos que debieron de haberse seguido, y esos estándares no se cumplieron. No está la conducta de los magistrados que fueron destituidos dentro de esas causales, y si estuviera, habría que haberse realizado ese procedimiento.
La otra opción es haber seguido lo que señala el artículo 236 de la Constitución como antejuicio, afirmando de alguna manera que ellos hubieran cometido algún delito, presuntamente prevaricato. Pero de todas maneras, si hubiera seguido el procedimiento de antejuicio. Sí, perdón. ¿Tiene usted la ley que hace referencia? Porque sí, tengo 10 años de ser abogado y sí me ilustraría bastante. La puede bajar de internet. Aquí dice el artículo 2 de la Ley de la Carrera Judicial: a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se les aplicará esta ley durante el periodo al cual han sido electos. Ah, no, ¿dónde están la destitución ahí en la lista, en la ley? Aparecen lo que se denominan causas de remoción. Y tiene el artículo que me le pueda dar lectura para. Sí, creo que está por aquí el artículo, creo que anda ya por el 59 de la Ley de la Carrera Judicial. Ahora, quisiera escucharlo, la verdad, no. Quiero ver si lo tengo por Quiero aquí. ver dónde está ese catálogo. Yo ahorita se lo enseño. Puede revisar las infracciones muy graves en el artículo 52 y artículo 55 de la Ley de la Carrera Judicial, que habla de la remoción del cargo. De la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, establece ahí esa norma secundaria. Podría ser de utilidad, aunque le digo algo. De utilidad, pero no de aplicación, ¿verdad? Hay algo también. Hay un vacío que debe ser suplido vía ley. Y como estamos ante derecho administrativo sancionador, tiene que establecerse una ley o una regulación al efecto. Entonces no lo dice la ley que usted hizo Podría referencia. ser ahí una heterointegración. Solo dígame si lo dice o no. Puede hacerse una heterointegración, pero lo que no se puede hacer es aplicar una destitución sin un debido proceso. No, por eso es que usted, para récord, usted ha establecido que existe un catálogo de destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Entonces mintió hace poquito en su entrevista, o si existe el catálogo. Perfectamente, como le digo. Una vía interpretativa es aplicar la Ley de la Carrera Judicial. La otra vía es aplicar el antejuicio del artículo 236. Ahorita voy a ese punto, pero entonces no dice el catálogo ahí, ¿verdad? No hay catálogo. No dice el magistrado de la Sala de lo Constitucional se va a destituir por A, B, C y D. No dice eso. Aparecen faltas muy graves y aparece un procedimiento y aparece una competencia, ojo, que puede ser de la Asamblea Legislativa, tomando el 186 en relación con el artículo 2 y 4 de la Ley de la Carrera Judicial. Pero es que no me contesta, yo solo le estoy preguntando si existe el catálogo en ese artículo que usted me dice o no existe. Aparecen causales que se pueden aplicar, ¿por qué no? Lo que pasa es que en el caso del magistrado, pero yo creo que la pregunta es bien concreta. Tal vez si nos podría dar una respuesta concreta, y si no, pues pasamos a la siguiente pregunta sin ningún problema. Solo si sencillamente lo que existe es sencillamente algo que debe ser regulado por ley. La destitución de los magistrados, creo yo, no siguió el debido proceso legal. Hay estándares internacionales que ha fijado la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a la destitución de jueces. Destituir un juez no es algo de alguna manera que se puede realizar fácilmente, sino que tenemos que irnos a la jurisprudencia del sistema interamericano. Tal vez podemos dar a la siguiente. Sí, voy a la siguiente, presidente, muchas gracias. Me llama la atención el artículo 236 que usted cita. Quiero preguntarle, ¿cuándo inicia un antejuicio ante este primer órgano del Estado? ¿Cuándo inicia? Se tiene que dar una formación de causa que la puede iniciar el fiscal general de la República. Y aduciendo delitos. Correcto. ¿Y la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional fue por delito o por violaciones graves a la Constitución? Habría que ver qué se entiende por violaciones graves a la Constitución. Yo creo que tenía que ser una causal mucho más precisa. Eso es muy vago para hacer una imputación concreta y a alguien. Solo contésteme si es delito o violación grave de la Constitución. Porque lo aplicable a lo que es el antejuicio es bien claro. Todo el catálogo que establece acerca de los funcionarios del artículo 236 relacionados con el Código Penal, prevaricato, establece específicamente para delitos para los funcionarios públicos, hay un procedimiento que se llama antejuicio. Yo no escuché en ninguno de los argumentos, ni siquiera en el planteamiento de destitución, esa palabra de delitos. Entonces, por eso me llama bastante la atención que quizás
quizás hay una confusión, ¿verdad? Pero si usted considera que violación a la Constitución es un delito, pues queda en récord, ¿verdad? Me gustaría que dijera más o menos qué se entiende por violación a la Constitución y habría que ver cuál ha sido la que ellos han realizado. Porque al menos yo de lo que puedo ver en la jurisprudencia constitucional, 3-2019, 5-2020, 16-2020 y 2-21, en todas estas controversias se le dio la razón a los abogados de Casa Presidencial. Por tanto, la sala estaba resolviendo que dando la razón cuando el Ejecutivo la tenía y no dándola cuando no la tenía. Por tanto, yo creo que de alguna manera se estaba resolviendo técnicamente como resuelve un tribunal constitucional. Sí, me parece bien, licenciado Martín. Ahí es su apreciación jurídica, ¿verdad? Queda en récord, lo único que usted viene en calidad acá de candidato. Entonces, las respuestas que solicita esta nueva asamblea no son respuestas en defensa de alguien o de. Aquí la respuesta que solicitamos, a mí no me interesa saber que usted defienda a un ex magistrado o ex magistrado. A mí eso no me interesa como diputado. Lo que a mí me interesa es que usted tenga criterio propio, que usted fundamente, que usted sepa la realidad jurídica, que usted sepa diferenciar entre violación a la Constitución y entre delito y entre un antejuicio. Entonces, eso es lo que más nos interesa. No nos interesa de que si usted estuvo trabajando, que defendió esto, lo otro, eso no nos interesa, pero nos queda claro, o por lo menos a mí me queda claro como diputado y abogado el desconocimiento total que usted tiene, pues, ¿verdad? Acerca de las normativas. Y no sé si usted gusta contestar mi primera interrogante también, ¿verdad? Sí, solo aclararle que no defiendo personas, defiendo instituciones. Muy bien. La primera pregunta, no sé si la va a contestar. ¿Me la puede repetir? Sí, diputado. sobre la emisión de sentencias en la que se derogó indirectamente el Código de Salud y aun cuando no era acto de objeto de controversia, y aquí se dio, recuerde que en el derecho tenemos el Citra, el Plus y el Intra Petita, ¿verdad? Que estamos hablando de cosas diferentes a lo resuelto. Entonces mi pregunta es, ni siquiera estaba en lo solicitado, en el petitorio, y se resolvió un Citra Petito. ¿Qué opina usted? ¿O qué argumentos jurídicos le merecen esta resolución? Yo creo que la Sala Constitucional en ningún momento vulneró las facultades del Ejecutivo para regular un régimen de restricción de derechos durante la pandemia. Lo que sencillamente la Sala Constitucional estableció es que se hiciera bajo la figura de la reserva de ley. Es decir, que toda restricción a derechos fundamentales tenía que ser conforme a una ley formal emanada de la Asamblea Legislativa. Y sencillamente lo que se estaba haciendo es regulando vía reglamentaria algo que tenía que haberse hecho de forma legislativa. Eso ha sido todo el meollo de todo lo que sucedió en la pandemia. Pero hay una parte muy interesante de una sentencia, creo que fue la 21-20, donde la Sala Constitucional, que ahora o la conformación que ya no se encuentra, le pidió al órgano ejecutivo y al legislativo ponerse de acuerdo para entre ambos lograr un consenso y de esa manera brindar una ley sumamente eficaz. Esto se conoce como constitucionalismo dialógico y verdaderamente la Sala sencillamente hizo algo que todos conocemos desde la jurisprudencia de 1994, que es que cuando existan restricciones a derechos fundamentales y particularmente restricciones conforme al artículo 29 de la Constitución, se hiciera bajo la figura de una ley emanada de la Asamblea Legislativa. Sí. Solo le replanteo nuevamente. La pregunta es, ¿qué opina usted de la aplicación Citra Petita que estableció la Sala de lo Constitucional? Me gustaría saber cuál sentencia es, donde se dio eso. Es donde en la emisión de sentencia en la que se derogó indirectamente el Código de Salud y aun cuando este no era objeto de controversia. Son inconstitucionalidades 21-20, 23-2020, 24-2020 y 25-2020. En ningún momento se ha derogado la disposición del Código de Salud. No dije derogado, dije indirectamente. Pero acaba de decir utilicé esa palabra, dije indirectamente.
Licenciado, con todo respeto, tal vez podría responder de manera concreta a lo que se le pregunta. Sencillamente. Y si no hay alguna manera, pues simplemente continuamos con la siguiente pregunta. Yo creo que la Sala Constitucional no derogó ni ha derogado el Código de Salud. Sencillamente. Yo creo que esa es una respuesta clara. Él considera que no derogó nada.